de abogado apasionado por la educación me hace iniciar mis palabras invocando un fundamento jurídico de dimensión internacional acogido por la Constitución del Perú, que está muy bien explicado en el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde entre otros temas hay y se destacan dos principios fundamentales: la libertad de enseñanza y el derecho a elegir educación de preferencia. Y señalo este fundamento jurídico porque es recogido por dos instrumentos importantes que marcan la política del país: el Acuerdo Nacional, en el cual tuve la participación de participar representando a FIES, y el Proyecto Educativo Nacional, un instrumento que debo confesarles, un instrumento que yo mismo no había estudiado a profundidad y que probablemente muchos de los que estamos en este foro no conozcan a profundidad el Proyecto Educativo Nacional del 2036. Es un instrumento no generado por la actual gestión del Consejo Nacional de Educación que me voy a presidir desde hace un mes. Es un instrumento que se ha construido en gestiones anteriores a lo largo de todo el país y durante 3 años. El Proyecto Educativo Nacional al 2036, esta gestión denomina como la política de las políticas nacionales educativas. Este instrumento tiene ese nivel de valor y toca al Consejo Nacional de Educación mejorarlo, toca actualizarlo. Y ya estamos en ese camino, hemos tenido viajes a Puerto Maldonado, nos ha parecido importante ir a Puerto Maldonado para que haya presencia del Estado y el respaldo de los proyectos educativos regionales que se están haciendo a nivel del Estado, porque el Proyecto Educativo Nacional es un proyecto que además tiene vinculación obligatoria y de dimensión regional, local y nacional, y que implica al sector público y privado. ¿Cómo no expresar y cómo no hablar de un proyecto educativo nacional en un evento como este, donde van a haber aportes, van a haber mesas de trabajo que probablemente sirvan para construir esas políticas nacionales? Por tanto, es relevante que el Proyecto Educativo Nacional sea conocida por toda la comunidad educativa. Yo me he permitido, y le ruego me disculpen, por favor, te ruego que les alcances un ejemplar del Proyecto Educativo Nacional a los miembros de la mesa, como un símbolo de la necesidad que tiene el Perú de tener un instrumento ya trabajado y que estamos mejorando y fortaleciendo con esta gestión para que a partir de allí se tejan y se construyan todas las políticas actualizadas que el Perú necesita. El Proyecto Educativo Nacional tiene una visión sumamente interesante con eje en la persona, coincidiendo justamente con el artículo 1 de la Constitución, que considera al ser humano como el eje central de la vida ciudadana. Y la vida ciudadana justamente es eso, es lo que recoge el Proyecto Educativo Nacional, entendiendo como vida ciudadana aquella vida que sale del individuo que ejerce su libertad con responsabilidad, sabiendo que va a estar en un colectivo, en una comunidad que tiene que tener democracia, diversidad, sostenimiento del medio ambiente. Eso se recoge en sus 4 propósitos que tiene el Proyecto Educativo Nacional, vinculados efectivamente con la equidad, con la vida ciudadana, vinculado con el bienestar socioemocional y también con la productividad, la investigación y la prosperidad. Propósitos que tienen soporte en 10 orientaciones estratégicas, unas vinculadas con los actores y otras vinculadas con el sistema mismo. Creemos que el Proyecto Educativo Nacional y las políticas que se construyan tienen que tener una mirada en la familia. Los aprendizajes no nacen en el colegio, en la educación inicial, y terminan en el posgrado. Los aprendizajes nacen antes del hogar y terminan después de los posgrados. Un aprendizaje a lo largo de la vida para que justamente fortalezca esa visión ciudadana que tiene el Proyecto Educativo Nacional. Un proyecto educativo que converse con los directivos de las instituciones educativas, con los docentes como eje clave para una formación presencial y la virtual que se está consolidando en los sistemas educativos del mundo, y por supuesto también con la sociedad, el entorno social y todo aquello que tiene que ver con las universidades y la responsabilidad social que debe estar completamente instalada. Pero también orientaciones estratégicas que están vinculadas con el cierre de brechas, con el financiamiento responsable,
con la autonomía de las instituciones educativas, con trayectorias de aprendizaje, con la optimización de la gestión estatal. Esa gestión estatal que tiene tantos inconvenientes para los rectores de las universidades públicas, de los institutos, manejar, dirigir una rectoría de una universidad pública, doctor López seguramente lo va a confirmar, es, como decía el rector de San Víctor de la Vega, es un parto de visos. Es sumamente complicado por todos los temas que hay al interior de la organización. Y por supuesto también una mirada que reconozca la investigación y la innovación. Hay en este proyecto educativo nacional 5 impulsores, uno vinculado con la acción educativa de las personas, incidiendo en la autonomía de las instituciones educativas, fortaleciendo el carácter público de la educación. No me estoy refiriendo a la educación como servicio público, sino a fortalecer el carácter público de la educación, modificar, por supuesto, también el financiamiento para las instituciones públicas. El Estado tiene que tener un esfuerzo prioritario en la educación en términos generales, pero además un esfuerzo prioritario en la educación de las universidades, institutos y colegios públicos. Y por supuesto, todo esto teniendo en cuenta como un impulsor también la enseñanza intensiva de la educación virtual. Por eso es que yo propongo que cuando estemos en las 4 mesas académicas, ahora que se van a instalar, veamos esa mirada de construir políticas educativas sobre la base de un instrumento que ya se ha trabajado y que ha sido aceptado por toda la comunidad educativa. Es el Proyecto Educativo Nacional. Termino mi intervención refiriéndome a un tema que desde mi punto de vista es sumamente relevante y en donde el Estado ha tenido un fraccionamiento y un descuido muy prolongado. En el año 2014 nace la ley universitaria, se crea la SUNEDU, se crea el proceso de licenciamiento y desde el punto de vista personal creo que era el momento oportuno para sanear el sistema universitario. El saneamiento se evidenció con la salida de la tercera parte de las universidades del Perú. Han quedado 98 universidades, incluidos escuelas de posgrado, que por lo menos aseguran la calidad de nuestros estudiantes, superando condiciones esenciales de calidad. Esenciales de calidad, mínima de calidad. El año 2014 nacía ese sistema, produjo sus fortalezas, pero al mismo tiempo se ordenaba a que se fortaleciera y se organizara el sistema de acreditación a cargo del CINEAS. Se nombra una comisión ad hoc con carácter temporal, han pasado 9 años y seguimos teniendo una comisión ad hoc temporal y no un sistema reorganizado y fortalecido. ¿Y por qué es una preocupación vital? Porque ya lo hemos dicho, superar condiciones básicas de calidad nos acerca a una autorización regulada por el Estado que permite que las universidades, las que estaban en el sistema, hayan pasado por una autorización que en ese momento era necesaria y que las nuevas universidades puedan también pasar, pero lo que ahora se requiere es precisamente ir hacia una universidad que ya vaya en camino dirigiéndose hacia una calidad educativa, hacia una excelencia educativa. Y esa excelencia educativa está mucho más vinculada con el sistema de acreditación que con el sistema de licenciamiento, porque el sistema de acreditación involucra a toda la comunidad. El proceso de autoevaluación con esfuerzos propios al interior de las instituciones educativas, el proceso de autoevaluación y la acreditación por entidades acreditadoras nacionales o extranjeras justamente permiten que se instale esa mejora de la calidad que estamos nosotros necesitando. Y ojo, estamos hablando de sistemas de aseguramiento de la calidad que miran a menos del 40% de la población del país. Nosotros antes del siglo XXI no teníamos ni siquiera el 20% de acceso a la matrícula, que es un componente para medir calidad. Uno, el otro gran componente es, por supuesto, la acreditación misma, el aseguramiento de la calidad misma. Pero eso mide calidad. Para tener calidad hay que tener acceso a calidad. Si yo no tengo acceso, ¿de qué calidad voy a hablar?
El acceso es importante, hemos duplicado el acceso. No llegamos al 40%, estamos por debajo de Chile, que llega al 80% de los países de la OCDE. Colombia supone el 50%. ¿Qué estamos haciendo por ese 60% de jóvenes que no están en el sistema? Sé que sobre ese 60% no estamos hablando en este foro. Por tanto, significa que hay que incidir en el acceso a la educación. Ha habido un esfuerzo importante en los últimos 20 años de acceso a la educación. Están las cifras, están la data que se está indicando, pero eso tiene que ir de la mano necesariamente con un aseguramiento de la calidad en la que el Estado tiene una deuda con relación al sistema de acreditación. Saludo la presencia del señor Carlos Barrera, que dirige ese sistema, y finalmente concluyo agradeciendo la presencia de todos y reiterando el mensaje por el cual estoy aquí. Cualquier aporte, iniciativa que pueda derivarse en una política educativa tiene que hacerse mirando el proyecto educativo nacional al año 2036. Muchísimas gracias. Nos vemos en una vez. Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú.